Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión, el módulo líderes del sistema de gestión y seguridad del trabajo en el sector salud. Estoy leyendo. Buenas tardes, Marta, Paula, y ya se está escuchando. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos en línea, ya estamos grabando. María, muy buenas tardes. Entonces, seguimos. El día de ayer habíamos hablado de unos recursos educativos digitales que Positiva Compañía de Seguros y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, ha diseñado para ustedes, afiliados de la ARL Positiva Compañía de Seguros. Es un kit, llamamos kit porque son 18 videos o recursos educativos digitales que ustedes pueden utilizar sus actividades de formación o de sensibilización con cada uno de sus trabajadores. Vamos a ver algunos que han parecido muy importantes que ustedes los conozcan y los puedan divulgar. Vamos a verlos, son aproximadamente 4 a 5 minutos para que ustedes los conozcan. Compañía de Seguros vela de manera constante en la construcción de soluciones educativas, ágiles y sencillas para el cuidado de la vida de la población colombiana. Por eso, te brindamos las siguientes recomendaciones y tips en la ocupación hospitalización general. Todo el personal asistencial que labora en servicios de hospitalización debe tener en cuenta normas específicas durante su labor y aplicarlas en todo momento. Recuerda siempre los 5 momentos de la higiene de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Utiliza siempre elementos de protección personal como guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de pacientes y aseo de unidad. Adicionalmente, lentes protectores, mascarilla convencional o de alta eficiencia según sea el caso, y delantal plástico para curaciones y procedimientos donde se sospeche de salpicaduras, derrames, aerosoles, gotas, salida explosiva de sangre, líquidos corporales o de precaución universal. Si realizas la toma de muestras sanguíneas, rotula los tubos con los datos personales del paciente y la habitación. Inicia el procedimiento según la secuencia lógica, sin aditivos o anticoagulantes, citrato, EDTA y heparina de litio. Utiliza siempre la técnica correcta para la venopunción, realizando limpieza circular sobre la piel de las venas centrales y evita la presencia de derrames en las paredes externas de los tubos o del sistema empleado. Realiza agitación suave y envía al laboratorio los tubos sellados en gradillas y contenidas en un recipiente irrompible para evitar accidentes del personal encargado del transporte. Recuerda realizar la segregación inmediata de los elementos cortopunzantes y biosanitarios utilizados después de cada procedimiento. Antes de desechar los sistemas de drenajes de secreciones, evacúa los líquidos y agrega soluciones de hipoclorito a concentraciones de 5000 ppm durante 10 minutos. Posteriormente, desecha estos recipientes en una bolsa plástica de color rojo. Realiza los procedimientos empleando las técnicas asépticas, métodos correctos y teniendo en cuenta lo descrito en el Manual de Limpieza y Desinfección de la IPS y el PGIRS para la disposición final de los residuos hospitalarios en el respectivo recipiente. Si existen zonas de aislamiento en las áreas de hospitalización por diversas patologías, ten en cuenta el protocolo según la clase de aislamiento y vía de transmisión, teniendo precauciones por contacto, gotas, aerosoles y generales. Realiza la disolución de hipoclorito o de las sustancias inactivas según el Manual de Bioseguridad o Limpieza y Desinfección de la institución. Identifica siempre la etiqueta correspondiente al químico a utilizar y la fecha de preparación.
Si es necesario realizar manipulación de cargas, recuerda en lo posible solicitar ayuda. Para movilizar pacientes, realiza un agarre firme con las dos manos tomando los miembros superiores. Amplía tu base de sustentación, apoyo de los pies sobre el piso, abriendo las piernas a nivel de los hombros. Realiza los desplazamientos con pasos cortos. Mantén contracción abdominal y espalda erguida. Realiza pausas saludables durante la jornada laboral cada 2 horas. Para mantener un equilibrio psicosocial, recuerda realizar actividad física fuera del trabajo. Garantiza una alimentación balanceada, mantente hidratado durante la jornada laboral y realiza pausas saludables. Positiva, Compañía de Seguros S.A. está comprometida con tu proceso de cuidado permanente, por lo cual invitamos a toda nuestra población afiliada a promover el uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el aprovechamiento profesional y la educación continua de sus trabajadores a través de nuestro Centro Virtual de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, María Teresa, sí, los recursos educativos digitales que se han establecido, se han diseñado por Positivo y la universidad tienen muy buen sonido, muy buena imagen y, lo importante, muy buen contenido para presentar. Los objetivos que ustedes se hagan a lo largo de esta disertación durante estas 2 semanitas de todos estos recursos. Ya he venido preparando todo el material que les voy a entregar a ustedes, esta presentación de ustedes, el manual que vimos ayer, un material anexo que tenemos el día de hoy, que ustedes también listo, muchas gracias, William. Para que ustedes lo puedan tener. ¿Me confirma, William, si está escuchándose mejor? Bueno, entonces voy a tener aquí el micrófono y voy a hablar un poco más fuerte. Entonces les comentaba que estos recursos educativos digitales de ustedes. Un momento. Listo. Ahora se escucha mejor. Bueno, entonces me van confirmando si estamos teniendo un buen retorno del sonido. Listo, William, muchísimas gracias. Entonces, les comentaba, estos recursos educativos digitales son de ustedes. Lo hemos diseñado para el sector. Yo soy igual. Hay que revisar su conexión. Hay que revisar su conexión, María. De pronto es la estabilidad de su conexión. Bueno, entonces les estaba comentando, estos recursos educativos digitales se estructuraron para ustedes. Son alrededor de 18 recursos educativos digitales de las diferentes áreas o procesos que tenemos dentro del sector salud, específicamente de lo que son las IPS, de todos los niveles y también lo que está llevándose a cabo. Muy bien, gracias, Marta Cecilia. Que se llevan a cabo en todo lo que son ontología. Sí, que tenemos algunos recursos también para ustedes. El objetivo es ustedes lo tengan, que lo puedan llevar a cabo, que lo puedan socializar con todos esos ajustes, con todos esos cambios que se están presentando con riesgo biológico. Podamos nosotros ser líderes en nuestra IPS y por cierto, tener todo el apoyo de Positiva Compañía de Seguros. Hoy seguimos con la resolución 2468. Hemos venido revisando cada uno de los contenidos que se llevan con respecto a la guía. Primero, la primera guía son para empresas que no son parte del sector salud. O sea, ahí no estamos nosotros los de las IPS. Posteriormente vienen la guía de los trabajadores contratistas, que es así, nos aplica a nosotros como empresa. Después viene todo lo que tiene que ver con de las administradoras de riesgos laborales y por último la de las IPS. Hoy vamos a finalizar lo de los trabajadores. Vamos a ver unos elementos de la ARL, pero me voy a enfocar
en el método de evaluación que sugiere, porque la resolución 2468 dice que se podrá hacer evaluación de los peligros biológicos con una metodología española, que me parece interesante, que va muy de la mano con los elementos que nos solicita esta resolución en la aplicación, especialmente lo que tiene que ver con el uso de elementos de protección personal y también lo que tiene que ver con las inspecciones de los elementos de protección personal, y no se queda solamente con la clasificación de peligros biológicos que establece la GTC 45 con virus, bacterias, protozoos. Aquí es más amplia, me parece que está más acertada a lo que llevamos nosotros en este momento dentro de nuestras IPS. Bueno, entonces, seguimos con la resolución 2468. En el elemento, en el numeral 2.2, habla de las precauciones y autocuidado de los trabajadores y los contratistas. Bueno, uno de los elementos que tenemos que tener nosotros muy en cuenta es ir tomando atenta nota de lo que la resolución me dice que yo debo de incluir en los diferentes programas o estándares. Y uno de los elementos que dice es tener en cuenta higiene de manos. Uno revisa las matrices de peligros de las IPS y aparece EPPs, vacunación, ¿sí? La gran mayoría de veces uno lo revisa, ¿sí? Como la norma es tan específica, lo está diciendo, una recomendación, listo, higiene de manos, hay que incluir en la matriz de peligros. Adecuada manipulación de elementos cortopunzantes en la matriz de peligros, limpieza, desinfección, uso de elementos de protección personal. Pero cuando uno dice uso de elementos de protección personal, son muchos. La norma ya me dice cuáles serían esos elementos de protección personal. Y los debo incluir también en la matriz de peligros. Adecuado manejo de residuos y disposición final de estos elementos cortopunzantes. Muy importante. ¿Listos? Bueno, en el tercer numeral estamos hablando de las responsabilidades o de la guía por exposición de riesgo biológico para trabajadores y contratistas. Higiene de manos, como lo he manifestado en estas 3 sesiones que tenemos, ha sido relevante por el virus SARS-CoV-2. Actualmente pues, no era tan frecuente, o sí se tenía, pero ahora tiene una mayor relevancia. Todo profesional o prestador de servicio, cualquier persona que participe de una forma directa o indirecta en la atención de los usuarios debe mantener higiene y saber cómo hacerlo en la forma correcta. Todo lo tenemos que evidenciar. Entonces aquí habla de las indicaciones por el lavado de manos, la misma que hemos publicado en los baños, en nuestras salas de la IPS, antes de salir, después de manipular heridas, después de estar en contacto con secreciones y líquidos, antes y después de entrar a un cuarto de aislamiento, después de manipular objetos contaminados, así haya utilizado guantes. Entonces, estoy con los guantes, manipulo secreciones, manipulo líquidos, me quito los guantes y no me lavo las manos. No, así, después de que se haya manipulado los objetos, pues tenemos que lavarnos las manos antes y después de comer y antes y después de ir al baño. Entonces son las recomendaciones que hace la resolución 2468 con relación al lavado de manos en estas indicaciones. Bueno. También da otras indicaciones para antes de consumir alimentos, después de utilizar el baño, bueno, ya lo hemos hablado, después de sonarse, para evitar otras enfermedades contagiosas, después de haber tocado la basura, y que es muy en cuenta, el personal de salud ha sido muy juicioso que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. O sea, es decir, que porque utilizo ya los guantes, otros a veces vemos que están con doble guante y no se lavan las manos. No. El lavado de manos no se puede sustituir por ninguna barrera o ningún elemento, con el mismo los guantes. El lavado de manos debe ser permanente en estas medidas que nos estaba dando la resolución 2468.
Y también se recomienda mantener un adecuado cuidado de la piel para aumentar la eficacia de la fricción y el lavado de manos. Cualquier cambio en la capa superficial de la epidermis pues, favorece la presencia, la colonización de microorganismos en nuestro cuerpo. Esa es la técnica de lavado de manos, de los 5 momentos para la higiene. Seguimos, se ha tomado con la Organización Mundial de la Salud, con el extendible que ellos han tenido. Igual, el lavado de manos con la higienización de manos, que son los dos elementos que se utilizan, pues bueno, se mantiene. No voy a entrar aquí en profundización porque ya lo hemos trabajado fuerte. ¿Qué recomendaciones generales nos dan? Estas recomendaciones generales deben estar dentro de nuestro sistema de gestión. Por más que nosotros digamos, sí, ya lo tenemos listo, ya está estructurado, ya lo llevamos a cabo, esas recomendaciones generales deben estar en las obligaciones de nuestros trabajadores, en las responsabilidades de nuestros trabajadores. Ayer hablábamos de unas responsabilidades que establece el decreto 1072 del 2015, que se tomaron varios del decreto ley 1295. Pero estas, miren, reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar de trabajo o su familia para que se adopten las medidas correspondientes. Es importante que las dejemos dentro de nuestro manual de responsabilidades en la inducción y reinducción, reportar al empleado. Ahora vamos a empezar a ir un poco más fino. ¿Cómo reportar el trabajador al empleador? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el mecanismo que tenemos establecido dentro de la IPS para que nuestros trabajadores y contratistas puedan reportar cualquier caso de contagio? Reportar cualquier, y hay que dejarlo documentado. Entonces, hay dos tipos de reporte. En uno se puede hacer, en un solo documento se puede dejar, que vamos a ver más adelante un modelo que quiero dejarles a ustedes, si ustedes compararán con el suyo, mejorarán o mejorarán que yo os planteo. Bueno, ahí está el ejemplo. Dice reportar al contratante o al empleador cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo. Cualquier posible contagio o cualquier acto o condición insegura que ponga en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Una vez utilizadas las agujas, se deben depositar en el guardián para su disposición final. La eliminación de las agujas, jeringas o instrumentos cortantes o punzantes, pues no deben sobrepasar las 3/4 partes de su capacidad. Ya cuando vemos que están ya en el límite de las 3/4 partes, podamos ya reemplazarlos. Los trabajadores que utilizan objetos cortantes o punzantes no desechables deben depositarlos personalmente en el lugar asignado de ese recipiente de trabajo. No es que venga, guárdeme lléveme usted este objeto cortopunzante, no, solamente lo puede manejar. Evitar dejar objetos cortantes, punzantes abandonados sobre la superficie, que eso puede generar una situación de riesgo para trabajadores y contratistas. Evitar, muchas veces eso pasa por la premura, por el estrés. Hay que trabajar también los niveles de estrés porque se dejan objetos cortantes o punzantes en la bata, en la ropa, que se va a veces para la lavandería o la misma que nosotros utilizamos, ¿no? Un objeto punzante y metemos la mano al bolsillo de la bata o al bolsillo del pantalón y encontramos ese objeto punzante y nos puede generar depositar objetos cortopunzantes destinados para tal. Bueno, ahora bien, este formato es un formato modelo que ustedes pueden comparar para tener el cumplimiento de estas dos recomendaciones que hace el Ministerio del Trabajo para los trabajadores, que es el formato de reporte de incidentes y accidentes. Usted lo puede revisar, lo pueden mirar, comparar con el que ustedes tienen, porque aquí hago énfasis en un caso de contagio, posible caso de contagio, ¿sí? Y la situación de riesgo que afecta. El objetivo es que esté documentado.
cuando estamos formando líderes, el jefe de área, el jefe inmediato, son los responsables de estos formatos, bueno, el coordinador de SST, son los responsables que estos formatos estén dentro de las áreas, dentro de las unidades, para que nuestros trabajadores de la salud, nuestros profesionales de la salud, auxiliares técnicos, tecnólogos, los puedan utilizar del formato reporte en síntesis de accidentes. Muchas veces este formato se convierte en un saludo a la bandera, porque se tiene y no se usa, no se usa. Una acción fundamental sobre esas campañas diarias, semanales, que muchas veces realizamos dentro de nuestras instituciones de salud, es revisar cuántos reportes de incidentes y accidentes se realizaron durante esa semana. Si lo hacemos semanalmente, si vemos que en una semana fue 0, bueno, algo está pasando. Es imposible que muchas veces no tengamos esos incidentes. No decir accidentes, pero esos incidentes de que dejaron un elemento cortopulsante en una silla, en la superficie, ya lo hemos visto de estas condiciones que ellos plantean. Serían posibles casos de contagio, situaciones de riesgo que nosotros podamos también conocer y evidenciar. Entonces aquí contiene estos elementos. Responsable del reporte. Muchas veces el responsable es diferente de la persona que tiene el posible caso de contagio o la situación de riesgo. Tiene la fecha, trabajador involucrado, tipo de vinculación, dependiente, contratista, ahí marcamos una X, el cargo, área o proceso. Hospitalización, urgencias, UCI, ¿sí? De las diferentes áreas de procesos que tenemos establecidos. Si es un posible caso de contagio, marcamos sí. Si es una situación de riesgo, una condición insegura, podemos marcar sí o no. Y eso está más adelante en estas condiciones que nos dicen que si esta situación de caso de contagio o situación de riesgo se reportó al jefe inmediato. Entonces, aquí lo incluyo. Lo que tenemos que hacer es comparar con los formatos que ustedes tienen, que es reportó al jefe inmediato, sí o no, nombre y apellidos del jefe inmediato, ¿sí? Porque muchas veces dicen sí, reportó, y la auxiliar de enfermería de urgencias del turno de noche, ¿quién es el jefe inmediato? Si es un contratista, ¿quién es el supervisor del contrato? Entonces ahí empiezan pues a moverse o a perderse la trazabilidad y a moverse muchos elementos para que no podamos conocer qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes lo puedan definir. La fecha, después viene la información del evento, qué pasó, qué sucedió, cuándo ocurrió, eso viene siendo la fecha, qué consecuencias generó, ¿sí? ¿Qué consecuencias generó esta situación o este caso de riesgo? Este caso de riesgo lo tenemos que escribir, y en las observaciones, pues todo lo que pues, no hemos contado, qué pasó cuando ocurrió, si se logró entrevistar al trabajador, de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, el trabajo puede dar una pequeña descripción de los hechos. Y el objetivo de esto no es perseguir a nadie, sino básicamente evidenciar un posible caso de contagio, una situación de riesgo dentro de la institución. Ojo, que esto es para riesgo biológico, ¿sí? Esto lo estoy orientando más a lo que está pidiendo la resolución 2468. Que la persona se cayó. Bueno, si utilizar o lo adapta, muchísimo mejor. Que la persona tuvo una caída a nivel. Eso no es riesgo biológico. Bueno, a menos que tenga salpicaduras o algo así, pero si cayó y no tuvo ninguna contingencia de exposición al riesgo biológico. Pero se está orientando más a lo que es la exposición por el riesgo biológico, que es lo que establece la 2468. Tienen las firmas del responsable del reporte, que puede ser una persona diferente al trabajador, un visto bueno del COPAS, pues lo conoce el trabajador y el jefe inmediato. Aquí ya le estamos dando cumplimiento a lo que establece que si el trabajador
reporta, cómo es el mecanismo de reporte, si reporto al jefe inmediato, si hay un posible caso de contagio, una situación de riesgo. Cuando empecemos a hacer estos procesos de formación y de sensibilización de nuestros trabajadores, estos instrumentos nos sirven bastante. A veces es muy complejo, como dicen, en una semana, cero, y cero, y en el mes tuvimos 5 accidentes, o sea, no hay coherencia, o 3 accidentes de trabajo, no es, o sea, entre más reportes de incidentes podemos conocer nosotros, mayor acción podemos hacer para prevenir nuestros accidentes de trabajo. Aquí lo que decía hace un momento, los trabajadores y contratistas deben conocer cómo y a quién informar una exposición accidental y tener acceso rápido a los profesionales de la atención. Es muy importante que ustedes tengan esa educación médica que si se requiere de nuestros trabajadores y cómo va a ser, dónde va a ser, quiénes son los responsables, cuál va a ser el tipo de atención, cómo se hace la orientación, el tratamiento, el seguimiento a cada caso. Constantemente en nuestra gestión de seguridad en el trabajo se evalúa cada vez que sucede una contingencia, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, cada vez, o un sismo, porque muchas veces el plan de emergencias, el sistema de emergencias médicas, se pone a prueba cada vez que hay un sismo. Entonces, cada vez que hay un sismo, sabemos si corremos, no corremos, evacuamos, no evacuamos, y ahí vemos cómo los trabajadores están formados. Así sucede con riesgo violento. Cuando se presenta el accidente de trabajo por exposición accidental, ahí ponen a prueba nuestro sistema de gestión, ponen a prueba nuestras guías. ¿Qué hago? ¿Dónde hago? ¿Qué sucedió? ¿Y por dónde lo lleva? Para aquí, para allá. Las urgencias psicológicas del primer respondiente. Todo eso, pues lo tenemos que empezar a organizar, a estructurar de la mejor manera, pues teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que nos da la guía del Ministerio del Trabajo. Por eso los instrumentos que vamos a ver el día de hoy, el que les mostré hace un momento, pues es de la intelectualidad mía, pero está al servicio de ustedes, porque ustedes le pueden hacer todos los ajustes, mejoras, si tienen uno mejor, con los objetivos que sea muy práctico, muy sencillo, muy oportuno y que brinde jurídicamente a la organización. Esos son los elementos que tenemos muchas veces. Le colocamos tantos elementos, los 5 porqués, la espina de pescado, ya hacemos un análisis no, aquí es un reporte, que me están pidiendo es un reporte, un análisis de causalidad. Cuando me piden un análisis de causalidad, pues se hace, pero en este momento me está solicitando un reporte. Bueno, si sufre un pinchazo con aguja, realice inmediatamente los siguientes pasos: enjuague las heridas con agua y jabón, avise a su supervisor. Jefe inmediato, e inicie el sistema de reportes sobre lesiones en su lugar de trabajo. Entonces, aquí también todo lo que se ajusta a la normativa lo tenemos que hacer. Entonces, nuestros logogramas de contingencia del incidente y el accidente, pues se tienen que ir ajustando a estas nuevas medidas. Reporte de servicio de salud de la IPS al Departamento de Emergencias u otra institución asignada para el tratamiento. Entonces, muy importante que podamos tener este directorio de emergencias que nos va a permitir a nosotros en su momento dado hagamos un simulacro. El simulacro muchas veces lo hacemos por las contingencias de sismo, terremoto, pero hagamos un simulacro por accidente. ¿No? Es una de las recomendaciones que siempre les doy a las IPS y a las IPS. Hagamos un simulacro por accidente de trabajo. Un simulacro. ¿Qué hacemos? Miremos, hablemos con nuestro equipo de emergencia, si hubo una exposición accidental por riesgo biológico, y cómo hacer el tratamiento, cómo va a ser el tratamiento de ese simulacro, cómo lo hacemos, cómo lo manejamos. Porque el de sismos, el de terremoto, el de incendio, pues hay bastante material ya, hemos trabajado fuertemente, pero ante un accidente de trabajo, muchas veces no sabemos actuar. ¿Sí? Y es ahí que tenemos que trabajar fuertemente para que podamos tener todas esas medidas establecidas para que
cuando sucede el accidente de trabajo, una de las recomendaciones que siempre les doy a todos ustedes es hagan ese simulacro de accidente de trabajo para mirar cómo reacciona toda esta cadena de valor dentro de la organización. Bueno, se recomienda la atención del accidente de trabajo por el biológico de manera oportuna para recibir el tratamiento adecuado. Eso es fundamental que podamos nosotros ir informando a nuestros trabajadores. Voy a volver un momento acá. Voy a hacer voy a lanzar unas preguntas con respecto a este tema. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para hacer el reporte de un accidente de trabajo dentro de la empresa? Creo que es 72 horas. ¿Escucharon? Y él se le acercó y la mordió. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para reportar el accidente de trabajo a su empleador? Es inmediatamente. Y la empresa 48 horas. Bueno, 2 días hábiles. 2 días hábiles. aquí vamos a la discusión. No, La primera es de forma inmediata. inmediata. Perdón. De forma inmediata el reporte del trabajador a su jefe inmediato o a su jefe inmediato. ¿Y cuánto tiempo tiene el empleador para reportar a la ARL el accidente? 48, 72 o 2 días. Pablo está ahí en la calle. Perdón. Es como la patrona ese día llegó y gritó. Mañana, ¿a qué hora, Paula? Sí, ven la que está. Bueno, entonces dígame, igual yo necesito verme con Disculpe. usted esta semana. Y del Dígame tránsito que cuando usted pendiente. está a las 5, a las 6 de la tarde para yo ir. Bueno, no puedo abrirlo porque muchos, perdón, Marta Lucía, dejan abierto el micrófono. Yo creo que vamos a utilizarlo. Sí, ya lo cerré. Voy a utilizar el chat. Pregunto nuevamente. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador a la luz de la legislación vigente en Colombia para reportar el accidente de trabajo a la administradora de riesgos laborales? Voy a decir 48, 72 horas o 2 días hábiles. Dicen 2 días hábiles, inmediatamente, creo que 72, 48. ¿Quién da más? 2 días hábiles, muy bien, Catherine, 48 horas, Marta Lucía, 2 días hábiles, Luis Eduardo, ¿alguien más? 2 días hábiles o no hábiles? 2 días hábiles o no hábiles? 2 días hábiles, 78 horas, 48 horas, 2 días hábiles. Bueno. En la normativa no establece el número de horas. 1201-7 establece que son 2 días hábiles a la ocurrencia del accidente de trabajo. Grave o mortal. ¿Sí? Cuando es grave o mortal, ¿a quién se le reporta? Muy bien. 1, Jacqueline. Muy bien. Paola, 1. Falta 2. Muy bien. ¿Quién más? Miguel, más importante. A la RR. Muy bien, Marta Lucía. Y a la RR. Muy bien. EPS ya. Muy bien. ARL, muy bien. Bueno, entonces tenemos que son 2 días hábiles a la ocurrencia del accidente que se hace el reporte del accidente de trabajo. Son grave o mortal. Tenemos
también estos 2 días para hacer el reporte a los entes que ustedes plantean. ¿Listo? Cuando es un accidente grave o mortal, ¿cuántos días tenemos para hacer la investigación del accidente de trabajo? No estoy usando diapositiva. Paola, Cecilia, 15 días calendario o 15 días hábiles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hábiles? Bueno, Isabel, Isabel utilizó lo que dice la nota. Escribió lo que dice la nota. Isabel, Isabel dice 15 días a la ocurrencia del evento. Y así dice la norma. Ah, ahí dice la norma, Néstor. Ojo con ese tema. No, son 15 días a la ocurrencia del evento. 15 días a la ocurrencia del evento. Ahí hay un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío. Porque esos 15 días a la ocurrencia del evento no se toman o no se han tomado si hábiles o calendarios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues llevarlo al calendario, porque es una interpretación que ya está teniendo. Exactamente. Es una interpretación que está tomando, está teniendo la institución que lo ve. Porque, ¿qué sucede? En Santander pueden ser para el ministerio hábiles, pero para el Valle puede ser calendario. Entonces, ha sido difícil esta definición, ha sido difícil a la ocurrencia. Son unas sugerencias que lo tomen calendario, ¿sí? El calendario es a la ocurrencia 15 días, va sumando de 15. Esa es de las sugerencias que estamos manejando, estamos viendo mientras se pueda. Sí, claro, sí, Jacqueline, pero hay abogados que toman por el principio de favorabilidad el que sea más, que le beneficie más a la institución. Y en estos casos puede ser hábiles, porque tiene más tiempo. Entonces, se sugiere que sean hábiles, ¿vale? Listos, entonces, ahora, lamentablemente no puedo habilitarles el micrófono porque se nos interfiere. ¿Listos? Bueno, entonces este instrumento ya lo tienen ustedes. El reporte ya definimos que son 2 días hábiles. Con este reporte que deben de tener. Listo. Ahora vamos para el número 4, que es uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los elementos de protección personal. Creo que revisen sus matrices de peligro. Si de pronto sus matrices de peligro dicen solamente esto. Uso de EPPs. Bueno, esto es un esquema de jerarquía de medidas de control. Ahora siempre dicen uso de EPPs. Yo digo, bueno, ¿cuáles EPPs se deben de utilizar? Están descritos y esto lo tomo yo de los ejemplos que desde el punto de vista disciplinar y académico manejamos. Uso de EPPs. Los trabajadores y contratistas deben utilizar esos EPPs. Bueno, aquí vamos a entrar a una discusión a veces un poco profunda, que algunos especialistas dicen ya no se dice EPP, sino se dice EPIs, elementos de protección individual. La legislación colombiana lo dice elementos de protección personal. Entonces, ahí utilizamos española, europea, la Unión Europea, pues hablan de EPIs. Aquí en Colombia se sigue manejando el término elementos de protección personal. Ahí está. De acuerdo con las actividades que realiza, no se lo olvide lo que vimos ayer con la resolución 24.00.
es la que nos va a permitir a nosotros tener ese blindaje jurídico de nuestra situación. Con la exposición que se tiene, en todo caso evitar la producción de salpicaduras y se debe manipular de los elementos de cortopulsantes de una forma segura. Aquí viene lo que les dije el primer día, el esquema de jerarquía que nosotros debemos de manejar. Muchas veces uno ve las matrices de peligros biológicos y ve virus, bacterias y hongos. Dice, bueno, dice mucho y no dice nada. Porque virus y bacterias y hongos son muchos. ¿Sí? Con la metodología que establece el Ministerio de Trabajo, pues esa descripción del peligro va a mejorar muchísimo. Vamos a ver más adelante, porque no hablan de virus, ni bacterias, ni hongos, sino ya está hablando de enfermedades transmisibles que están identificadas en cada una de las áreas. Y ahí, bajo las enfermedades, de acuerdo a la descripción, son bastantes, sí, que se pueden. Entonces, el esquema de jerarquía que establece el Ministerio está basado en los elementos de controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y los elementos de protección personal y colectivo. Estos EPPs nos deben garantizar la seguridad de los trabajadores, pero volvemos aquí a lo mismo. Muchas veces uno encuentra las matrices de peligros de sus organizaciones, unas muy bien estructuradas y otras no tan bien estructuradas o diseñadas. Entonces, muchas veces quien hace o quien la diseña no contiene, aquí dice, mi matriz tiene las características técnicas que posee el producto, y que normas debe cumplir, teniendo un tiempo uso y la posición que protege. Muy bien. Es un trabajo Jacqueline y fuerte en unas matrices de peligro que tenemos, que incluimos el requisito legal. Si uno revisa la GTC 45, dice requisito legal y marca una X. Así dice la GTC 45. Pero otros más juiciosos, más disciplinados, pues donde está el requisito legal, incluyen no la X, sino el requisito de resolución de 2400, artículo 180, 181, 183, y eso está muy bien. Pero a veces uno ve matrices un poco deficientes, porque quedamos con EPPs, montar de esquema de vacunación y ya, uno la revisa, la mira y queda corto. ¿Dónde está el control administrativo? ¿Dónde está el control de ingeniería? La eliminación y la sustitución. Con lo que hemos trabajado el día de hoy, ya tenemos bastante material para nosotros poder incluir más elementos, ¿sí? Del reporte en el caso del contagio, el uso de las jeringas, y nosotros podemos ir alimentando también los cambios. Entonces, aquí, el uso de EPP es un control de ingeniería, elemento de protección personal. Si ustedes lo ven, está a la derecha ya, viene siendo la última de esa opción, que se llama esquema de jerarquía. Debemos contar con el esquema de vacunación, cuáles, implementar programador de aseo en sitio de trabajo, atenizar con recursos insumos propios de los ambientes de trabajo, evitar depósito de aguas limpias y sucias, implementar un programa de plagas, implementar medidas de bioseguridad y barreras, eliminar correctamente desechos orgánicos, aplicación de protecciones de seguros, señalización biológica. Ir profundizando nuestro esquema de jerarquía que nos va a permitir a nosotros proyectar un control más seguro de nuestro día. Bueno, aquí el Ministerio nos dice o nos da unos elementos de protección personal. Para un uso correcto y adecuado, durabilidad del producto es necesario tener en cuenta los elementos de estos elementos de protección personal. Exclusivamente en actividades para las que se han establecido, evitar su contaminación con otras áreas y superficies que contaminen a otros lugares. Eso es, empezamos a tener traslados de áreas, situaciones, nos llegan a contaminar otras áreas.
No intercambiarse, compartir los elementos de protección personal con compañeros de trabajo. Un momento. Ya. Pues, tendría luz. Entonces, también nos establece una secuencia. Aquí luego que elementos, una secuencia al vestir los elementos de protección personal. Para vestirlo, empezamos por gorro, cofia, si necesaria, batas y delantales, protección respiratoria, protección visual y guantes. Esa es la secuencia para vestir los elementos de protección personal. Y la secuencia que se debe tener para retirar los elementos de protección personal es guantes, protección visual, batas, delantales, protección respiratoria y gorro si los hay. Es importante tener en los vestieres esta secuencia. Al vestirse de esta forma, al retirarlos de esta forma. Esto lo he visto en varias IPS, en varias unidades de cuidados intensivos, en donde en la mayoría también pues, para las visitas de de los familiares, de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, tener esta señalización en las áreas es muy importante. ¿Sí? Nos evita, minimiza el contagio de los visitantes a nuestros pacientes y también hacia nosotros mismos, si tenemos esta secuencia. Bueno, entonces aquí también plantea cómo quitarse los guantes. Me imagino que ustedes lo hacen igual. Con la parte, cuando se quita los guantes, la parte externa no debe tocar nada de la piel desnuda, que se agarra la parte superior del guante derecho con la mano izquierda y empezamos hacia las puntas de los dedos hasta que se voltee al revés y hacemos lo mismo y nos quitamos los guantes, ¿vale? Me imagino que la medida que esté establecida el ministerio, ustedes también están haciendo dentro de su IPS. El objetivo es empezar a mirar estas prácticas inadecuadas que tenemos dentro de nuestra organización, que se llama cultura de organización, la cultura de la prevención. Esa cultura la podemos nosotros ir mejorando a través de la formación y capacitación. Una vez esté el guante derecho dentro del izquierdo, bótelo en un recipiente utilizado para estos. Los elementos de protección individual deben retirarse cuidadosamente antes de salir del trabajo y disponerse adecuadamente para evitar contaminar otras áreas. Aquí hay otro punto importante que yo me imagino que ustedes lo están haciendo, pero hay que evidenciarlo. ¿Cómo es el procedimiento para verificar el uso y estado de los elementos de protección personal? ¿Cómo reporta el personal cualquier anomalía o daños? Evitar su uso si se encuentra deteriorado y solicitar cambio o reposición inmediata bajo estas condiciones. Yo, bueno, esto me lo he tomado de los instrumentos que he utilizado, porque aquí nos dice seguimiento de elementos de protección personal al uso, reporte de daños, anomalías. Y estos elementos que establece el ministerio no es un capricho por parte del ministerio, sino que estas prácticas de medidas higiénicas las valoran en la matriz de peligros que ellos han establecido como referente para valorar el riesgo biológico. ¿Cómo están las medidas higiénicas? Y esto en la GTC 45 no la tenemos. Y más adelante vamos a ver esas medidas higiénicas que establece el instrumento de valoración de riesgo biológico. Entonces, aquí ya habla del uso, del estado, que lo hacemos nosotros, ¿sí? Pero no lo relacionamos con la matriz de peligros. Y sucede cuando hace bueno, eso fue en el 2012, cuando nace el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, con la ley 1562. Esa ley 1562 nace el sistema de gestión, la denominación de seguridad y salud en el trabajo, modifica la salud ocupacional, y es ahí donde el sistema de gestión pues, retoma todo lo que tiene que ver con el ciclo PHBA. Anteriormente en programa de salud ocupacional teníamos la carpeta verde, la carpeta azul, la carpeta roja, planes de emergencia, riesgo biológico, ausentismo, y no se comunicaba.
Ahora no, ahora se comunica. Ahora tenemos que comunicar el uso y el estado de los elementos de protección personal con nuestra matriz de peligros, desde el peligro biológico, que lo vamos a ver más adelante. Eso es muy importante. No solamente hacer todo lo que tiene que ver con verificar el uso y estado. Listo, sí, ya, verifiqué el estado, verifiqué el uso, pero eso me está impactando el peligro biológico en las medidas higiénicas que yo tengo establecidas. Pues hacer por hacer y cumplir un requisito, no. Eso me tiene que impactar la matriz de peligros y lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un formato de seguimiento de uso de EPPs. Ahí está el EPP. Bueno, voy a terminar, ya que viene. Hola, abrimos micrófono para mirar la pregunta con respecto al protocolo de riesgo en caso de un accidente biológico, que no lo tengo aquí contemplado, pero puedo traer el material. O sea, no lo tengo aquí abierto, puedo traer el material para presentarles el protocolo por accidente de trabajo y hacemos una disertación. Bueno, entonces, en el seguimiento de uso de EPPs, está en EPPs, gorro, batas y delantales, protección respiratoria, protección visual, protección, guantes, y ahí están nombres y apellidos y abajo colocamos los contratistas. Y ahí colocamos las fechas, si usa o no usa, y ahí está la observación que nosotros podemos colocar, porque nos va a permitir estas medidas higiénicas que establece el Ministerio del Trabajo que nosotros llevamos a cabo. Si yo no hago seguimiento a uso de EPPs, estado, reposición, ¿cómo voy a valorar las medidas higiénicas dentro de mi matriz de peligros? Si yo sigo con la GTC 45, pues la transición a la 2468 se me va a hacer un poco complejo. Bueno, los elementos de protección personal deben mantenerse limpios, adecuadamente almacenados en área específica, donde garantice ventilación y iluminación, libres de polvo, contaminantes, que nos permita tener una vida un poco más útil y más extensa. También la limpieza, la protección visual auditiva, visual y facial, pues para evitar suciedad o empañamientos. Los que no son desechables, pues pueden lavarse y desinfectarse de acuerdo a las orientaciones de la ficha técnica del producto que tiene el fabricante. Los elementos de protección personal en el uso deben cumplir su función para lo que fueron establecidos. No se olviden, resolución 2400 y 279. ¿Qué elementos son que sean fáciles de manejar, que se ajusten al trabajador, que cumplan la función de la mitigación del peligro para que fue diseñada, ¿sí? Que sean de acuerdo a la talla o medida de la persona para garantizar su ajuste. Muchas veces son las dificultades con los guantes. Guantes para personas con manos pequeñas, a veces no llegan y tenemos que hacer a veces un poco de magia para utilizar esos guantes en personas pequeñas, de mano pequeña, que no llegan. Pues es muy importante de compras que la talla o la medida pues les permita garantizar el ajuste y la comodidad de estos guantes. Es importante tener las fichas técnicas de los fabricantes para seguir todas las recomendaciones de los elementos de protección personal. Muchas veces llegan elementos sin fichas técnicas de fabricantes porque no son conocidos. Es importante para seguir el uso, la caducidad, hay EPPs que se vencen, el mantenimiento, el almacenamiento y su disposición final, que nos va a permitir a nosotros poder seguir esas recomendaciones y blindar jurídicamente a nuestra organización. Esos elementos de protección personal desechables no deben reutilizarse ni desinfectarse para ser utilizados nuevamente. Puede suceder, no, yo le he hecho gel al guante y otra vez, y no, deben ser eliminados y reemplazados de acuerdo con la exposición y ciencia de cada tarea. En ocasiones tenemos personal que tiene alguna situación física, psicológica. El seguimiento de los elementos de protección personal lo tiene que hacer el área de seguridad del trabajo, ¿sí? Pero entonces hay diferentes formas de hacerlo.
como estamos empoderando líderes, unas acciones que nos ha funcionado en algunas IPS es involucrar al jefe de área. Muchas veces el jefe de área es el médico coordinador del área. Involucrando a esa persona en el seguimiento del uso de los elementos de protección personal nos va a permitir a nosotros, pues, primero que las personas vean que el proceso es muy serio. El jefe pues, proyecta también promoción y prevención del accidente de trabajo, la prevención de los accidentes, la promoción de la salud, y nos va a permitir a nosotros pues, garantizar de que el jefe del área conoce los peligros, conoce los riesgos y el personal cómo está utilizando los elementos de protección personal. Entonces, procurar cuidar su salud y procurar y cuidar la salud de las personas que nos rodean. Entonces, en algunas IPS, el área de seguridad y salud en el trabajo con el jefe inmediato, el jefe de área, hace en una ronda. No es durar todo un día, no, un tiempo determinado, dependiendo de los parámetros y cómo es el área de la institución, hacer ese seguimiento. El objetivo es que sea del área de seguridad del trabajo, pero con apoyo del jefe inmediato, el jefe de área, que nos va a permitir. Así también, por ejemplo, hacemos las matrices de peligros. La matriz de peligros se hace desde seguridad del trabajo, pero también tiene un visto bueno del jefe de área. ¿Sí? Recordemos que la matriz de peligros debe hacerse con el acompañamiento de todos los niveles. Trabajadores, mandos medios, directivos, gerenciales, llamémoslo así. ¿Sí? Pues Berta, para responder la pregunta específicamente, nace del área de seguridad y salud del trabajo, pero también puede tener un acompañamiento del COPAS, ¿sí? Un acompañamiento del COPAS porque eso es una inspección. Pero esto es muy importante técnicamente desde el área de seguridad y salud en el trabajo poder dar las indicaciones como es el elemento de protección personal, porque hay unos requerimientos técnicos que el COPAS debe conocer, ¿sí? Y que podemos tener ese acompañamiento. ¿Listos? Bueno, entonces hablaba que en ocasiones existe alguna situación física, psicológica, especial con nuestros trabajadores, ¿sí? Que se requiere alguna atención especial. Entonces, es importante que ustedes, esto lo dice la norma, ustedes pueden acudir a la administradora de riesgos laborales para que puedan tener una instrucción. Entonces, por ejemplo, una persona con situación psicológica, el uso del tapabocas, que fue lo que sucedió muchas veces en algunas instituciones, que no utilizaba el tapabocas porque se ahogaba o tenía algún tipo de situaciones. Bueno, hagamos un proceso con la ARL, citando en el modal 4.1, donde podamos nosotros hacer el apoyo. ¿Sí? Bueno, esto es a veces muy especializado, no es muy general, y nosotros hacemos el apoyo de riesgos laborales. En el 4.2 tenemos lo que es reposición y disposición. Entonces, estos elementos de protección personal deben ser dispuestos o eliminados de acuerdo con el procedimiento de bioseguridad establecidos por los competentes, con el fin de proteger al personal y a la comunidad. Es obligación del trabajador reportar las anomalías que estos presenten y solicitar el cambio cuando sea necesario. Eso es un punto muy importante que nosotros podemos tener aquí dentro